Buenos días, profesor David. El día de hoy voy a hacer la exposición de las 3 preguntas planteadas en el caso 1 del producto académico número 3. La primera pregunta es, ¿se podría sancionar a los cibercafés teniendo en cuenta que ni Mario ni Microsoft Corporation han denunciado los hechos? Pues sí se podría sancionar a los cibercafés, ya que según el artículo 56 de su Reglamento de Información y Funciones de Indecopi, corresponde a la Dirección de Derecho de Autor proteger el derecho de autor y los derechos conexos. En la protección de los referidos derechos es responsable de cautelar y proteger administrativamente dichos derechos. Adicionalmente, resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción. Puede ser por denuncia de parte o por oficio o por acción de oficio. En este caso, Indecopi actuaría por acción de oficio debido a que ni Mario ni Microsoft Corporation han denunciado los hechos. Recalcando también que dentro de las funciones generales de Indecopi tenemos que tener en cuenta que según el artículo 2 de su reglamento nos dice en su inciso H lo siguiente: administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones en sede administrativa conforme a lo previsto en la presente ley. Ahora, al tener en cuenta que ninguno de los dos afectados denunció los hechos y no siguen el proceso iniciado por Indecopi, entonces este proceso no prosperaría. Por ello es importante también hablar de los derechos personalísimos, que son los derechos innatos del hombre, ¿no? Cuya privación afectaría su personalidad, ¿no? Como son los derechos a la vida, el derecho a la salud, al honor, etc. Y se considera que estos derechos son privados, por cuanto se colocan en el campo de lo que es en el campo de comportamiento de los particulares, entonces depende de cada sujeto. Por ello, que si ninguno de los dos afectados denuncia o sigue el proceso, pues no habría ninguna sanción en contra de los cibercafés. Bien, vamos a continuar con la segunda pregunta. Dice, si usted fuera abogado de Mario y denunciara el hecho, ¿qué solicitaría en su petitorio? Detalle cada una de las pretensiones. Pues se interpondría una demanda por vulneración al derecho de autor de Mario y de Microsoft Corporation, que está regulada en el artículo 18 de nuestro Código Civil peruano, en contra de los cibercafés por haber instalado los programas en mención, en el caso anterior, y por no haber contado con las licencias respectivas en este caso. Bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de derechos se han vulnerado en el presente caso? Detalle cada uno de ellos. En el presente caso se estaría vulnerando lo que es el derecho al autor y lo entendemos como aquel derecho de la persona que cuenta con un carácter patrimonial como también extrapatrimonial. En cuanto al primero, es el provecho económico que puede obtener el autor al comercializar lo que es la obra, ¿no? Mientras que en el segundo involucra lo que es la intangibilidad de la obra, es decir, es el reconocimiento que le hagan terceros como autor de la obra, de su ingenio y de su talento por haber producido, y el que además no puedan lucrar con ello, pues, ¿no? Ahora, el objeto material no es derecho de autor, sino la obra incorporada en él. Esto quiere decir de que la propiedad del autor es sobre la creación. Entre los requisitos para que las obras sean protegidas están que estas obras tienen que ser originales, creativas, tienen que ser producto del ingenio humano y tienen que tener la capacidad de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Ahora, el derecho de autor tiene 3 elementos básicos también, ¿no? Que es la idea, la realización de la idea y el objeto material que contiene la idea realizada. El propósito de haber incluido este derecho en el Código Civil peruano era el de determinar pues con toda claridad que no solo se debería atender los aspectos patrimoniales, ¿no? de este derecho, sino también el aspecto personal, que es el carente pues en este caso de significación económica. Ahora, la parte estrictamente personal le permite, ¿no? al autor exigir la intangibilidad de la obra y la parte patrimonial lo faculta a comercializar la obra. Gracias.